Muy buenas noches, bienvenido a su programa Acción Positiva. Estamos hoy empezando un nuevo día domingo en el cual le agradecemos que nos reciba en sus hogares para tocar de nuevo puntos interesantes para la vida nacional. Hace unos meses tuvimos acá el gusto de recibir al señor Ministro de Cultura y Deportes, al doctor José Luis Chea Urruela, embajador, a quien hoy le damos la bienvenida de nuevo. Bienvenido, señor Ministro. Muchas gracias, doctor. Un placer estar aquí en Acción Positiva. Muchas gracias. Como se recuerda, Ministro, esa vez platicamos sobre el hecho de que nos gustaría darle seguimiento a esa labor que le toca a usted enfrentar en un área tan importante, tan sensitiva y podríamos decir a veces un poquito olvidada de nuestro quehacer nacional, como es el área de la cultura, los deportes, siendo tan rica nuestra historia, nuestro legado cultural, siendo tan grande la necesidad de ese deporte recreativo para una población que cada día crece más, señor Ministro, y ahora somos ya 16, 17 millones. Y obviamente dentro de una vida saludable, dentro de una vida integral, el deporte y la cultura son fundamentales. Así que bienvenido, señor Ministro. Muchas gracias. Nos enteramos que estuvo usted recientemente, creo que en el primer viaje durante su gestión ministerial, visitando Alemania en relación a eventos culturales que ya se desarrollaban relacionados con nuestra historia, con nuestra cultura. ¿No nos cuenta un poquito cuál fue el motivo de este viaje? Sí, cómo no. En efecto, Guatemala por primera vez tiene una exposición itinerante de la cultura maya conformada por 185 piezas. Es, en términos arqueológicos, la exposición más importante que ha salido fuera de Guatemala. Tiene alrededor de 106 piezas que pertenecen al Estado guatemalteco, al Museo de Antropología, y también alrededor de 69 piezas de una colección privada del mundo maya y 3 piezas que pertenecen a Huachactún, al Museo José Antonio Guzmán. Estas 185 piezas, y por eso me refería, es fabulosa la exposición porque abarca todos los períodos maya y tiene desde vasijas, estelas, jeroglíficos, una enorme pieza de un jaguar y también hay jade, obsidiana, es decir, es muy, muy completa. Y la recepción que tuvo en Alemania fue muy, muy positiva. Había alrededor de 500 personas escuchando la inauguración y las frases que el ministro de Cultura, y el mensaje que el ministro de Cultura llevaba. Esta es una exposición itinerante que va a estar en 3 lugares. Ya estuvo en Holanda, en Drenthe, en la ciudad de Assen, donde asistieron alrededor de 127,000 visitantes. En Alemania se espera que dicha exposición reciba alrededor de 80,000 visitantes y probablemente hay una última fase que sea en Alicante, España, para mayo del año entrante. ¿Cuál es el objeto fundamental de esto? Primero, promover nuestra cultura, pero lo que estamos llevando básicamente es cultura, civilización, legado y sobre todo orgullo. Orgullo de lo que fuimos, de lo que somos y de lo que tenemos en patrimonio prehispánico. Bueno, yo creo que esta última parte que usted menciona es muy importante porque Guatemala tiene una herencia cultural tan grande, tan importante y sin embargo, incluso en Guatemala es muy desconocida y ese orgullo hay que despertarlo más. Yo creo que ese es un muy buen señalamiento lo que usted hace porque los guatemaltecos tenemos que tratar de regresar a ese esplendor que en un momento determinado en la historia tuvo esta región y que yo creo que debería seguirla teniendo. Muchas personas son un poco escépticas porque dicen, ¿será que estas exposiciones sirven para algo, señor ministro? ¿O será que solamente son gasto y viaje? Yo creo que sirven, pero usted nos cuenta ahora de la cantidad de gente que va a verle en Holanda y obviamente esta gente en su momento se le despertará el interés de venir a visitarnos. Por supuesto, y no es gasto y viaje porque afortunadamente en este caso todos los costos corren por los museos que están recibiendo las piezas, quiere decir el montaje, el flete, el seguro, en fin, es una actividad que desarrollan estos diferentes museos
que cada año llevan una civilización importante para su museo y para sus visitantes. Es decir, los costos son enormes, pero nuevamente los presupuestos de los museos son muy buenos. Yo le diría, me da pena decirlo, pero el presupuesto de un museo es unos 10, 20 veces más que el presupuesto del propio ministerio, pero esa es la realidad. Es un costo para ellos y es una gran ventaja para nosotros porque fuera del orgullo nos permite reafirmar hacia adentro esa enorme necesidad que tenemos de identidad nacional. Usted lo menciona muy bien, uno de los grandes adversarios de este tipo de esfuerzos no es la ignorancia, sino tal vez la indiferencia del guatemalteco en general, que no valora o no conoce o conoce a medios el profundo y el gran valor del patrimonio prehispánico, es decir, sobre todo el que está ubicado en esta región de Mesoamérica, donde realmente existe la mayor cantidad de ruinas y de patrimonio prehispánico, y los monumentos más importantes a nivel mundial, léase Tikal, y ahora el monumento que tiene mayor volumen más allá de las pirámides de Egipcio, que es el Mirador. Realmente se siente uno muy orgulloso de poder representar al país, y como lo dije yo en la inauguración, pues nuestros mejores embajadores son esas piezas que nos acompañaban en esa ocasión. Bueno, y me recuerdo que en Alemania, en ciertos lugares como Dresden, hay correcto. muchas piezas de Guatemala de un profundo valor histórico, que tal vez va a ser muy difícil recuperar, pero pues por lo menos están ahí siendo apreciadas y están siendo valorizadas, ¿no? No, de hecho, Alemania ha hecho enormes esfuerzos. Hasta hace poco, el 6 de agosto, la ministra de Cultura aprobó un nuevo decreto donde la propiedad de la pieza que pueda existir en Alemania ya no va a correr a cargo del Estado guatemalteco, sino la carga de la prueba va a corresponder a quien la posee. Esto es muy, muy interesante porque el gran problema que ha tenido el Estado guatemalteco en la recuperación de las piezas arqueológicas que han salido en esa batalla que le ganaron los huecheros a los arqueólogos, por decirlo de alguna manera, ha sido que debido al andamiaje legal le ha sido imposible recuperarlas, porque lo primero que tiene que probar el Estado guatemalteco es que había un catálogo, que estaban registradas, y obviamente no va a existir un catálogo de piezas robadas. Ahora en Alemania específicamente, la nueva ministra de Cultura sacó este decreto en agosto, el 6 de agosto, donde la carga de la prueba de la propiedad le corresponde al que la tiene. Si no puede probar que la compró por un medio legítimo, pues es más fácil recuperarla. El tema es un tema de recursos, esto se maneja a través de Cancillería y realmente las embajadas no tienen los recursos suficientes para tener un abogado de planta que se pueda dedicar a eso. Realmente las embajadas no tienen los recursos suficientes para tener un abogado de planta que se pueda dedicar a eso. Claro. Ahora que usted hablaba un poco del presupuesto que tienen estos museos y que pues es mucho mayor que el mismo presupuesto del ministerio. Dentro de los retos que vamos a platicar con usted, pero uno de ellos que pues cae como anilla al dedo en este momento, es el hecho de que ya viene la discusión del presupuesto del año 2017. Y yo entiendo que hay una gestión de parte del ministerio para lograr un aumento en el presupuesto para el área de cultura. Correcto, particularmente, sí. ¿No nos cuenta un poquito? Claro que sí. Y ver cómo los ciudadanos apoyamos ahí. Bueno, sí, muchas gracias. En efecto, como todos sabemos, el Ministerio de Cultura es la cenicienta en términos presupuestarios, tal vez con excepción del Ministerio de Energía y Minas. Lo que pasa es que es un ministerio muy complejo, de hecho son 3 ministerios en uno, disímiles totalmente. Por un lado tenemos las artes, por el otro lado tenemos patrimonio cultural y natural, y de ahí tenemos el viceministerio de deportes. Cuando la gente habla de nuestro presupuesto, habla de la totalidad de los 3 viceministerios, pero en la práctica, cultura
y patrimonio tienen alrededor de 220, 225 millones de quetzales, y deportes tiene el 50%, el equivalente, o sea, otros 225 millones. Pero la fuente de financiamiento es diferente. Deportes se financia por lo que se conoce la fuente 21, que es el mandato de orden constitucional de darle al deporte un 3%, que se divide entre el ministerio, ese viceministerio de deportes, con el Ministerio de Educación, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y el Comité Olímpico Guatemalteco. Entre esos se dividen ese 3%, y el resto, la otra mitad, pues le queda a cultura y deportes. Cuando nosotros participamos en el gabinete abierto que organizó el Ministerio de Finanzas, pues recibimos mucho apoyo de los ciudadanos y sobre todo de los artistas, y logramos un techo presupuestario que representa un incremento de alrededor de 100 y piquito millones de quetzales, que no es nada, pero para nosotros es bastante. Estamos esperando que el Congreso lo apruebe porque hemos hablado con todos los diputados y la verdad es que la cultura, esto es una bandera nacional, no es una bandera partidaria, y estamos en la mayor disposición de asistir al Congreso y explicar este incremento que va a ser para cultura, no va a ser para deportes, porque repito, deportes para incrementar su presupuesto no tiene que hacer absolutamente nada. Aumenta el presupuesto, automáticamente ellos reciben un poco más. De hecho, con el incremento que se planteó, ellos van a recibir solo 8 millones de quetzales de incremento. O sea, sí necesitamos y queremos ese dinero, y básicamente va a estar orientado, en el caso de las artes, al Centro Miguel Ángel Asturias, alrededor de 12 millones de quetzales para terminar el Teatro Efraín Recinos, y una cantidad muy similar para terminar el Instituto de la Marimba. Vamos a invertir en la Galería Cero, que es una idea mía que tengo de hacer una verdadera exposición de la pinacoteca que tenemos, una galería en el kilómetro cero, que es el Palacio Nacional, ya que la pinacoteca que tenemos es una de las más ricas que tiene el país, preciosa. Vamos a impulsar el cine también, estamos en un buen momento para eso. Queremos patrocinar un par de películas, un musical, una ópera también que sea guatemalteca, imprimir más libros, y vamos a crear lo que es importantísimo para mí, que es el Fondo del Artista. Yo recibo diariamente solicitudes de gente talentosa que ha ganado una beca o tiene una oportunidad en el extranjero y que no tiene para el pasaje, no tiene para quedarse un día en el país o dos, y la rigidez presupuestaria del ministerio no permite ayudarlos. Vamos a tener alrededor de 3 a 4 millones de quetzales para eso. Para mí es importante porque esa pequeña ayuda puede en algún momento magnificarse. Jairo Bustamante, el excelente director de Ixcanul, no me decía a mí, lo decía en el foro del presupuesto abierto, que él comenzó con una donación que le hizo el ministerio en esa época de $1,000. O sea, esos $1,000 fueron muy bien invertidos. Multiplicadores. Y de ahí tenemos en la parte de patrimonio, vamos a remozar todos los parques arqueológicos, por lo menos los más importantes. El Viceministerio de Patrimonio este año 2016 fue totalmente desfinanciado, por alguna razón llegó desfinanciado. El año entrante no queremos que eso suceda, sobre todo en un viceministerio que realmente está a cargo de lo más rico que tenemos en términos de cultura y de patrimonio prehispánico. Muchas gracias, ministro. Bueno, pues en esta época que está cambiando tanto y en el cual pues estos señores diputados del Congreso están comprendiendo cada vez más que son nuestros servidores y no son ellos quienes llegan a servirse, yo le hago un llamado a usted que está viendo este programa para que contacte a su diputado, para que le haga